Good morning, students. How are you today? ¿Cómo están? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más para compartir nuestra clase de literatura. El día de hoy nos toca desarrollar la fábula y el cuento. Leamos en qué consiste cada uno. Entre los distintos géneros literarios podemos encontrar el cuento y la fábula, que en apariencia pudieran parecer lo mismo, pero que cuentan con importantes distinciones, tanto en la elección de los personajes como en la finalidad de cada uno. ¿Ya? Bien. Hasta aquí lo que nos indica nuestra ficha, lo que hemos leído, es que la fábula y el cuento tienen ciertas semejanzas. ¿Cuál semejanza? En que ambas son narraciones. La fábula y el cuento son especies del género narrativo. Por lo tanto, ambos van a tener un narrador. Van a coincidir en que ambos van a tener la misma estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Me refiero a que ambos van a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ambos también van a tener los mismos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en ambos voy a poder identificar a los personajes, el lugar, el tiempo y las acciones. ¿Sí? Pero así como tienen estas dos especies ciertas características en común, también van a tener características que los hacen distintos, ¿no? Entre ellas, la característica más importante es su finalidad. Cada una cumple una finalidad específica. Veamos en qué consistirá una fábula. A ver, centrémonos en la imagen. Miren la imagen. Vemos a los personajes, que son dos animales, y se ve hasta cierto punto un grado de humanización, porque miren cómo está representado el conejo. Aquí vemos también que se plasman ciertas virtudes y ciertos vicios. Por ejemplo, la tortuga es persistente, ¿no? Ella está avanzando hacia un camino. En cambio, la liebre, conocedora de su velocidad, se muestra arrogante y ella descansa, ¿no? Mientras que la tortuga avanza. Al final, obviamente, en esta historia va a haber una moraleja que va a plasmar una enseñanza. A ver, veamos lo que dice nuestra ficha. Las fábulas son breves narraciones, protagonizadas normalmente por animales o plantas que cuentan con características humanas. Muchas veces en las fábulas vamos a encontrar que los animales pueden dialogar o que los animales encarnan determinada virtud o determinado vicio. De esta manera ya están siendo humanizados los personajes. ¿Sí? O sea, se les está otorgando condiciones humanas. ¿Qué más dice aquí? La finalidad de estas historias es dejar algún tipo de lección o aprendizaje moral al lector para invitarlo a reflexionar acerca de un tema particular. ¿Se acuerdan que hablamos de finalidad? Pues aquí ya viene la finalidad. La finalidad de una fábula es dar una lección, es dar un aprendizaje. Este aprendizaje se ve plasmado en la moraleja, porque toda fábula tiene una moraleja al final, donde se plasma el aprendizaje. Veamos qué más nos dice la ficha. Se trata de un género literario normalmente dirigido a los niños, en el que se expresan distintas moralejas que resulta importante aprender. Como tiene una finalidad
de dar una lección, una finalidad moral, entonces usualmente está dirigido a los niños, porque los niños están en formación. Entonces, mediante las fábulas, se les da a conocer que no son buenos ciertos vicios, como el egoísmo, como la mentira, ¿no? Como la vanidad, etc. Vamos a ver ahora en qué consiste un cuento. Leamos. Por su parte, el cuento es una narración que puede estar basada en hechos reales o ficticios y que puede contener todo tipo de personajes. Existen diversos géneros de cuentos, como los cuentos de hadas, los épicos, o sea, donde hay héroes, los históricos, los cuentos de fantasía, de fantasmas, entre otros. Entonces, como hemos leído hasta acá, a comparación de la fábula, donde la mayoría de personajes son animales o cosas, en los cuentos puede haber infinidad de personajes. Puede haber animalitos, puede haber personas, puede haber ogros, puede haber fantasmas, puede haber, basarse en acciones pues que no se van a dar en la realidad, como por ejemplo los chanchitos que vuelan, ¿no? Por ejemplo, el lobo que sopla y sopla y con la fuerza de su soplido puede tumbar hasta una choza. Entonces hay acciones que no se dan, que son del todo fantásticas, y esa es una de las características de los cuentos, ¿sí? Aquí viene algo también importante, la finalidad. ¿Se acuerdan que en la fábula, no? La finalidad era dar una enseñanza, una finalidad didáctica, ¿no? Dar algo moral, ¿no? Un mensaje moral. En cambio, la finalidad del cuento puede ser de transmitir oralmente una tradición, o sea, una costumbre, como se ve en las narraciones folclóricas, o simplemente narrar una historia cualquiera. Su final no debe incluir obligatoriamente, como en el caso de la fábula, alguna lección moral, siendo esta la principal diferencia entre ambos géneros. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos géneros? En que la fábula sí o sí tiene que tener una enseñanza moral. En cambio, los cuentos no es necesario que finalmente haya una enseñanza moral, ya que la función principal de un cuento es entretener mediante una historia que puede mezclar hechos reales y fantasiosos. Su principal entonces finalidad es la de entretenimiento. Bien, entonces hasta aquí nosotros hemos visto en qué se diferencia un cuento y una fábula. A ver, veamos. Acá tenemos el caballo y el asno. Leamos para que sepamos si es una fábula o es un cuento. Hasta aquí nomás ya vamos viendo que los personajes son animales. A ver, ¿qué dice? Leamos. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, dijo al caballo: «Toma parte de mi carga si te interesa mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: «Qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima. Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a un prójimo que honestamente te lo pide sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo». Entonces, aquí claramente yo veo que hay una enseñanza.
Entonces, esta enseñanza está plasmada en esta última parte, por lo tanto, esta enseñanza es la moraleja. Aquí en esta historia vemos que los personajes principales son un caballo y un asno. Al inicio se representa un vicio, ¿no? La falta de solidaridad, la falta de compañerismo. Y finalmente hay un castigo, ¿no? Hay un castigo porque el caballo finalmente tiene que cargar todo el peso. O sea, el caballo es castigado. Por lo tanto, tenemos una enseñanza. Que cuando uno no ayuda a los demás, es como si te estuvieras perjudicando a ti mismo. Eso, en resumidas cuentas, es lo que dice nuestra moraleja. Entonces, nosotros ahí tenemos una fábula. Eso quiere decir que lo que continuará pues debe ser un cuento, ¿no? A ver, veamos. La gata encantada. Érase un príncipe muy admirado en su reino. Todas las jóvenes casaderas deseaban tenerlo por esposo, pero él no se fijaba en ninguna y pasaba el tiempo jugando con Zapaquilda, una preciosa gatita, junto a las llamas del hogar. Un día dijo en voz alta: «Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras mujer, me casaría contigo». En el mismo instante apareció en la estancia el hada de los imposibles, que dijo: «Príncipe, tus deseos se han cumplido». El joven, deslumbrado, descubrió junto a él a Zapaquilda, convertida en una bellísima muchacha. Al día siguiente se celebraron las bodas, y todos los nobles y pobres del reino que acudieron al banquete se extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero, de pronto, vieron a la joven lanzarse sobre un ratoncillo que zigzagueaba por el salón y zampárselo en cuanto lo hubo atrapado. El príncipe empezó entonces a llamar al hada de los imposibles para que convirtiera a su esposa en la gatita que había sido. Pero el hada no acudió, y nadie nos ha contado si tuvo que pasarse la vida contemplando cómo su esposa daba cuenta de todos los ratones de palacio. Fin. Entonces, chicos, hemos leído un cuento donde hay variedad de personajes, ¿no? Hay personas, hay el personaje muy fantástico, que es el hada de los imposibles, hay una gatita, ¿no? Y gracias al hada de los imposibles, esa gatita se convierte en una preciosa señorita. Eso es una acción pues del todo imposible, es una acción pues del todo fantasiosa. Y aquí, en esta historia, no se plasma en realidad un mensaje ni una moraleja. Sin embargo, es una historia bonita de leer, es entretenida, cumple con su función de entretenimiento, ¿sí? Y también nos hemos percatado que tanto la fábula como el cuento tienen estructura. Tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Ambas tienen personajes, ambas suceden en un lugar, ambas, ¿sí?, tienen un tiempo. Bien, chicos, entonces esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.